Bueno, en esta clase vamos a ver el tema del uso de los anticuerpos como fármacos. Y para comenzar, vamos a ver un poco lo que han sido las aprobaciones en 2019, como para tomar un ejemplo, de los medicamentos aprobados por la FDA. Y como vemos acá, la mayoría siguen siendo moléculas pequeñas, pero hay como un 27% ya que son lo que denominamos medicamentos biológicos, donde hay algunos como ácidos nucleicos, pero la mayoría son moléculas ya sea anticuerpos completos, anticuerpos conjugados o fragmentos de anticuerpos. Y de hecho, esto ha sido muy vertiginoso y en el 21 la FDA llegó a aprobar el anticuerpo terapéutico número 100 y ya ahora vamos como por 130 o algo así. Bueno, esto también nos muestra un poco la importancia que tienen los anticuerpos terapéuticos porque esto es la facturación vinculada a la venta de medicamentos y vemos que entre los medicamentos que más facturan en el mundo están entre los 10 primeros un montón de anticuerpos terapéuticos, de los cuales se venden billones de dólares, billones americanos. Hay un par de moléculas pequeñas también que están en esta lista top y una vacuna, ¿no? Pero los medicamentos siguen aumentando en auge y siguen apareciendo y apareciendo nuevos medicamentos que terminan siendo moléculas muy costosas y además, y ese es otro punto importante, se utilizan en cantidades importantes, o sea, en cantidades en miligramos o a veces del orden de gramo por dosis. ¿Ah? Y hablando de una proteína pura, eso es un montón. Entonces, para guiarnos en la clase, vamos a manejarnos con tres preguntas conductoras, que son, ¿por qué los anticuerpos son tan exitosos como fármacos? O sea, ¿por qué veíamos este auge, ¿no?, que estamos viendo? ¿Cuáles son las principales formas de acción? ¿Y cómo se generan los anticuerpos terapéuticos? Esos tres temas son los que nos van a conducir en la clase. Acá tenemos una molécula de anticuerpo que está mostrando la estructura a nivel de los átomos, las cadenas laterales de los aminoácidos. Más esquemáticamente lo podemos ver acá. Consisten de una cadena pesada, que llamamos una cadena pesada, y una cadena liviana. La cadena pesada y la cadena liviana en el N-terminal tienen unos dominios que son muy variables. Ahora después vamos a ver más detalles. Estas cadenas están unidas por puentes de sulfuro, tanto entre las cadenas pesadas como cadena pesada con cadena liviana. Hay una glicosilación que es muy importante, que determina la forma de esta región, que es la región FC, donde van a estar las funciones efectoras, que ustedes ya conocen, pero vamos a repasar en un momento. Esto sería como la estructura básica de una IgG. Bueno, y acá decíamos que el otro elemento importante es las regiones estas que son variables y que determinan el sitio por donde el anticuerpo termina uniéndose a su blanco, ¿no?, que llamamos antígeno. Y esto en nomenclatura, esta región se llama FAB, y esto ya dijimos FC. Esta es una región bisagra que es flexible y le permite articular sus brazos para acomodarse a la unión de distintos ligandos. Bueno, ¿cómo es el sitio de unión? O sea, lo que estamos prestando atención ahora son a estos dominios. En estos dominios, si esta fuera la estructura primaria, o sea, si lo estiráramos, veríamos que hay cadenas en beta intercaladas con estas regiones que están acá, que se llaman CDR1, CDR2 y CDR3, como ustedes saben, son las regiones donde se acumula la mayor diversidad y que al plegarse esta estructura en su plegamiento terciario tienen el típico dominio de inmunoglobulina, donde hay dos hojas betas unidas por un puente de sulfuro que le da una alta estabilidad, y hay loops que los conectan, que son justamente los CDRs. Cuando vemos la disposición espacial, tanto de la región variable de la cadena pesada como liviana, vemos que esos CDR se acumulan en el espacio y forman una estructura
que es justamente muy variable acá en la parte esta del anticuerpo, que es donde va a ser el contacto con el antígeno. Acá estamos viendo el equivalente a lo que vería el antígeno, o sea, esta es una vista desde acá, ¿no? Y ven que hay una superficie muy importante, donde hay mucha variación que interactúa con el antígeno, donde estos CDRs, los número 3, tanto de la cadena pesada como liviana, ocupan un rol central y siempre vamos a ver ahí que hay una interacción mayor con el antígeno generalmente, y también por los mecanismos de generación de la diversidad de los anticuerpos, los CDR3, estos que están acá, son los más variados. Pero eso es algo que no vamos a repasar hoy, pero sí ustedes lo saben de los cursos de inmunología. Otro aspecto importante son las características del anticuerpo de unirse primero a cualquier tipo de moléculas, y eso justamente es lo que le da mucho valor como moléculas terapéuticas, porque eso permite generar un ligando que va a ser específico por un determinado blanco que querramos actuar, sobre el cual querramos actuar. Si estamos haciendo síntesis de moléculas pequeñas, si bien hay posibilidades de tratar de dirigir eso, muchas veces es algo más azaroso, más prueba y error. Esto es mucho más directo. Si inmunizamos animales, vamos a tener anticuerpos que se van a unir al antígeno que nosotros queramos. Y lo van a hacer con gran fuerza, o sea, con alta afinidad. Esto es una reacción de equilibrio que está muy desplazada hacia la formación del complejo, que se caracteriza por la constante disociación, podría ser de asociación, pero lo que generalmente se utiliza para expresar la afinidad de un antígeno de un anticuerpo es hablar de su KD, ¿no? Su constante de disociación, que es muy alta, ¿no? En el caso de los anticuerpos terapéuticos andan del orden de 10 a la 10, 10 a las 11 molar. Y el otro aspecto importante es este que tenemos acá de la selectividad o especificidad, que es la capacidad del anticuerpo de reaccionar solamente con el antígeno de interés y no con otras moléculas, ¿no? Y eso es porque las fuerzas que determinan esta interacción, que son fuerzas débiles, dependen de una topografía que permita un ajuste adecuado, pero además de una cualitativamente de fuerzas que se complementen en esa región, y eso no ocurre así nomás. Por lo tanto, los anticuerpos tienden a reaccionar muy específicamente con su antígeno, ¿no? Muy bien, entonces, ¿en qué región del antígeno, a qué región del antígeno se va a unir el anticuerpo? Bueno, en realidad lo que vamos a ver es que si estamos hablando de una respuesta normal, el sistema inmune genera en realidad anticuerpos contra un alto número de sitios en el antígeno. Cada uno de esos sitios los llamamos antígenos y queda definido por la propia interacción. Por ejemplo, acá tenemos 3 anticuerpos uniéndose a distintos epítopes en el antígeno. Eso tiene importancia porque en su aplicación terapéutica no siempre es lo mismo que se una a cualquier lado del antígeno. Por ejemplo, si tenemos un sistema de receptor ligando, que cuando el ligando se une, genera una señal, y nosotros queremos intervenir en esto, podemos generar anticuerpos que sean agonistas, o sea, que simulen la unión del ligando y que promuevan la señalización. Estos anticuerpos son difíciles de generar y hay pocos ejemplos. La mayoría de los ejemplos son de anticuerpos que se unen de alguna forma al receptor sin activarlo e impiden que se una al ligando. Entonces actúan como antagonistas. También el anticuerpo se puede unir a cualquier región del antígeno y reclutar mecanismos efectores. Ahora vamos a repasar un mecanismo que ustedes ya conocen. Y esos mecanismos efectores, por ejemplo, pueden terminar destruyendo estas células si esta es una célula tumoral, ¿está?
Muy bien. Entonces, si tratamos de contestar esta pregunta, ¿por qué los anticuerpos son tan exitosos como fármacos? Una primera respuesta, que como vamos a ver, no es la única, por algo tenemos 1, 2, 3 acá. Una primera respuesta es por esto que acabamos de ver, es decir, su alta capacidad de unirse al blanco de elección y además con altísima fuerza y con altísima selectividad, ¿no? Esto se traduce en menos efectos off-target, o sea, si tenemos una altísima selectividad, lo que logramos es que la molécula que nosotros diseñamos actúe solamente contra el blanco de interés y no contra otros, y por lo tanto hay menos efectos secundarios vinculados a el off-target. Podemos saber que hay efectos secundarios, pero vinculados al on-target, ¿no? Que es otro aspecto distinto. Pero bueno, entonces, un punto de los anticuerpos pueden ser diseñados para unirse a la molécula que queramos. Y eso es absolutamente importante y es una de las cosas que los ha hecho exitosos como fármacos. El otro punto es el contar con mecanismos efectores adicionales. O sea, no es solo la unión. Acá, por ejemplo, tenemos un virus que va a tener una molécula en su superficie que va a mediar la interacción con la célula blanca, o sea, el ingreso del virus a la célula blanca. Y si nosotros tenemos anticuerpos contra este virus, en particular contra esas moléculas, se va a neutralizar. Entonces el virus no va a tener ligandos en su superficie para infectar la célula en cuestión. Eso solo depende de esta región. Pero hay otras funciones de los anticuerpos que dependen más de esta región. Entonces, por ejemplo, si tenemos una bacteria y tenemos anticuerpos que se unieron, hay células como los macrófagos, los neutrófilos y otras que tienen en su superficie receptores para esta región de la molécula, ¿no? En realidad es acá que se une. Bien cerca de la región bisagra, acá arriba. Y esa unión hace que sea endocitado en forma muy eficiente y bueno, el macrófago después va a destruir si es una bacteria. Si esto es una célula tumoral, va a ocurrir lo mismo. Y lo otro importante es que sirve para remover inmunocomplejos. Por ejemplo, una vez que se formó esto acá, donde el virus está neutralizado, tenemos que eliminar eso del organismo. Entonces, por el mismo principio, esto es fagocitado y eliminado dentro del macrófago. Los anticuerpos también pueden activar el complemento. Esto ustedes lo saben de los cursos de inmunología. El complemento es una cascada enzimática parecida a la de la coagulación, que lo que hace es, en lugar de terminar con un coágulo, es terminar con una perforación en la membrana que está cercana al sitio donde se activó el complemento. Hay otras cosas que hace el complemento, como aumentar la inflamación o colaborar con este proceso a través de la opsonización, y todo eso también contribuye, si esta fuera una célula tumoral, a su eliminación. Finalmente nos queda una cuarta función, que es la de citotoxicidad mediada por anticuerpos. Lo que vemos acá es una célula NK, que tiene receptores también en su superficie para esta región del anticuerpo. Vean que están puestos de distinto color, porque en realidad hay distintos receptores en las células, en sus distribuciones diferentes, si se trata de células NK, como vemos acá, o si se trata de macrófagos, neutrófilos, monocitos, etc. Hay una distribución diferencial. Por ejemplo, es muy abundante en las células NK. Este es más abundante en las células fagocíticas típicas. Estos otros aparecen en forma variable en distintas células. Y hay algunos que incluso tienen funciones inhibitorias, como los que hay en las células B para regular la concentración de anticuerpos. Bueno, esa es la panorámica. No terminé de explicar este mecanismo. Cuando tenemos una célula NK y hay una célula que está infectada por virus, por ejemplo, la célula esta va a mostrar componentes virales. Si tenemos anticuerpos que se unen a esos componentes virales, van a ser de nexo entre estas dos células
y esta célula va a terminar eliminando a la célula infectada por apoptosis. Y esta célula, en determinadas condiciones, puede ser una célula tumoral también. Después vamos a ver qué tendría que reconocer el anticuerpo en este caso. Con respecto a esto hay una salvedad. Hay algunos anticuerpos, como por ejemplo los que se unen directamente a las células tumorales para eliminarlos, en los cuales nos interesa muchísimo que esta actividad, sobre todo esta que vemos acá, esté muy afinada, que sea muy importante. Como mencionamos, la unión de estos receptores ocurre a este nivel, y entonces a veces incluso se llega a hacer mutaciones de esta región que se sabe que aumentan la interacción con estos receptores, pero también son importantes la interacción con receptores fagocíticos y otros, y la activación del complemento. En esos casos lo queremos que el anticuerpo tenga mecanismos efectores. En otros casos no lo queremos. Por ejemplo, si estamos bloqueando un ligando que impide que una célula T ataque una célula tumoral, no queremos que ese anticuerpo termine destruyendo la célula T. Ahí la tenemos que preservar y entonces las funciones efectoras son un clavo ahí. Y bueno, para eso se hace algo que es tratar de usar variantes o isotipos, subclases dentro de los anticuerpos que tengan pocas funciones efectoras. Eso lo vamos a ver en la próxima slide. Esta región efectora depende del tipo de anticuerpo. Justamente las características de la cadena pesada determinan los distintos tipos de anticuerpos. Ustedes saben que existe, que son estos 5 que vemos acá. Y bueno, pero para hacerlo corto, en funciones terapéuticas solo se usan anticuerpos de tipo IgG. Hasta al presente todos los anticuerpos terapéuticos aprobados son IgGs. Hay algunos desarrollos de IgA, pero como les decía son básicamente IgG. Dentro de las IgG tenemos 4 subclases que se acordarán ustedes en los humanos. Esto cambia un poco entre especies, en el ratón también hay 4 que son, pero son distintas. Pero los humanos tenemos estas 4 y que difieren según su FC en algunas características. Por ejemplo, esto es la actividad mediada por células NK, citotoxicidad mediada por anticuerpos. Esta es muy buena, esta es buena también. En activación del complemento, estas dos son las mejores. En cuanto a opsonización, son muy buenas también. Entonces, si queremos ese tipo de funciones, vamos a usar este tipo de moléculas. Esta no se usa con fines terapéuticos porque su complicada región bisagra, con tantos puentes de sulfuro, que es lo que simboliza esto, la hace poco desarrollable como medicamento. Entonces, generalmente vamos a ver que se usa la IgG. También se usan estas otras, que hay menos aplicaciones, cuando no queremos tener funciones efectoras. O sea, estas tienen especies con pocas funciones efectoras, como ustedes ven acá. Y tienen esto que vamos a ver en un ratito, que es que tienen una alta vida media. ¿tá? O sea que cualquiera de estas tiene la ventaja de durar mucho en circulación. Así que el segundo punto que ha hecho que los anticuerpos sean exitosos como fármacos es justamente de que pueden neutralizar, eso depende solo de la región del sitio de unión, al antígeno, pero además pueden eliminar el blanco si se trata de un blanco celular, ¿no? A través de sustitución FC o de disponer de esos inmunos complejos que se formaron al neutralizar a través de la región FC. ¿no? Y bueno, esa es también otra característica súper importante. Como dijimos, eso depende de aminoácidos que están en esta región, tanto la activación del complemento como la unión a los receptores para FC, depende de esto. Eso vale para el IgG1, la 2, la 3, la 4, en todas. Pero además hay una región importante acá, entre el dominio CH2 y CH3 del FC, que es el sitio de unión al receptor neonatal.
El receptor tiene el nombre de neonatal porque está vinculado a la transferencia de anticuerpos de la mamá al bebé, al feto durante en la etapa de gestación, a través de la placenta. Pero tiene también otra función, que es la que vamos a ver ahora. O sea, este sería la estructura del receptor neonatal, que se parece al MHC de clase 1. Está como al revés, está unido a la célula por acá. Y se une a esta región del anticuerpo. ¿Y para qué sirve esto? Aparte de lo que ya dijimos de transferir mamá, bebé, los anticuerpos. Porque este es un mecanismo que prolonga la vida media de los anticuerpos en circulación. Los anticuerpos pesan más o menos 50 kilodalton. Por ejemplo, el componente C3 del complemento, que tiene un peso similar de 180 kilodaltons, demora unos pocos días, un par de días, 3 días, su vida media. Pero los anticuerpos pueden estar en circulación con una vida media de 3 semanas. Ese es un cambio enorme y desde el punto de vista de su aplicación terapéutica también es importante porque administramos unas dosis y al cabo de 3 semanas la cantidad de anticuerpos circulante va a ser todavía la mitad de lo que se administró. O sea que vamos a seguir teniendo efecto durante las primeras semanas de administración. A diferencia de lo que ocurre con muchos otros, con las moléculas proteínas y otros medicamentos. Bueno, eso es bien importante. Y es una de las diferenciales que hacen que los anticuerpos sean muy exitosos como fármacos. Entonces, este sería el tercer punto. Y bueno, eso es inherente a la molécula de anticuerpos, pero ahora, por eso aparece acá como un cuarto punto, además de todo eso, el hecho de que ya haya una gran trayectoria en el uso de la molécula de anticuerpos como fármaco hace que sea una molécula consolidada. O sea, las agencias evaluadoras que se encargan de autorizar el uso del anticuerpo no se asustan de ver un anticuerpo como un medicamento, ¿no? Saben qué problemas pueden tener y qué virtudes pueden tener. Entonces, en definitiva, porque lo único que estamos haciendo es cambiar el sitio de unión. El resto de la molécula es esencialmente la misma entre anticuerpos. Bueno, y también para la industria, porque la industria sabe cómo producirlos, sabe los problemas que hay, sabe cómo purificarlos, etcétera, etcétera. Entonces, acá estaría un poco resumido las respuestas a el éxito de los anticuerpos como fármaco, ¿no? ¿Qué es lo que los ha posicionado en esa situación? Entonces ahora vamos a tratar de contestar nuestra segunda pregunta, que son sobre las formas de acción de los anticuerpos, ¿no? Y bueno, las formas de acción se pueden enumerar de acuerdo a la aplicación, por ejemplo, en enfermedades inflamatorias, cáncer, enfermedades infecciosas, otras enfermedades, o de acuerdo al mecanismo, si actúan neutralizando, o por agonismo, antagonismo, si reclutan funciones efectoras. También puede ser por formas modificadas del anticuerpo, si el anticuerpo se usa para dirigir un fármaco o se une a dos antígenos distintos a la vez, que serían los anticuerpos biespecíficos. Porque creo que es más ilustrativo, nos vamos a manejar con esta definición, ¿no? Clasificarlos de acuerdo al blanco de acción. Una de las aplicaciones más importantes de los anticuerpos es combatir la inflamación, sobre todo en los casos de autoinmunidad. Y ahí lo que siempre vamos a ver es que en la mayoría de estas enfermedades hay problemas con una inflamación sostenida que se manifiesta por la presencia de citoquinas inflamatorias. Entonces, esto es parte del problema. Hay citoquinas y va a haber receptores y eso se va a traducir en inflamación. Si nosotros podemos bloquear ya sea a la citoquina o al receptor,
vamos a estar apagando entonces ese juego, ¿no?, de la inflamación, que es el que causa el daño en estas enfermedades. Un blanco emblemático, que es justamente el blanco del anticuerpo más vendido en el mundo, es el TNF-alfa. El TNF-alfa es una citoquina inflamatoria muy poderosa, con muchas funciones. Una vez que se establece un foco inflamatorio, vamos a encontrar TNF-alfa casi seguramente como un componente principal. Y acá hay el ejemplo de lo que podría ser la articulación de una rodilla, donde tenemos hueso y un sinovio que está inflamado. Y el TNF acá va a ser malas noticias, porque aumenta la actividad de los osteoclastos, estas células que están acá, que reabsorben el hueso, y estas otras células, los osteoblastos, que serían los capaces de regenerar el hueso, están regulados a la baja por el TNF. Entonces, esa es la combinación peor. Y bueno, por eso se desarrollaron desde hace mucho tiempo anticuerpos que pueden bloquear al TNF. El más emblemático es el adalimumab, que se llama, o en forma comercial, es el Humira, el original, y que ha mejorado muchísimo las condiciones de muchos pacientes que tienen esta enfermedad. Hay otras variantes, en realidad no del adalimumab, otros anticuerpos que también cumplen la misma función de unirse al TNF-alfa, como el golimumab, el infliximab, que no es en realidad un anticuerpo, sino que tiene esta región FC, que sería lo que está representado acá, y que luego, en lugar de tener el FAB, tiene en realidad sus unidades del receptor para TNF. Entonces, es capaz de bloquear a la citoquina, bueno, obviamente sin generar actividad. Y también existe el equivalente a la región FAB de algunos de estos anticuerpos, que por ser muy chiquita tendría una vida media muy corta, porque carece de FC, pero es pegilado. Esta proteína de fusión, que no es la única que utiliza el FC como elemento de fusión, tiene la ventaja de que el FC, por unión al receptor neonatal, le va a aumentar la vida media a esta proteína. Decíamos que también se puede bloquear el receptor, y un ejemplo interesante es el tocilizumab, que es un anticuerpo que se une al receptor de la interleuquina 6. La interleuquina 6 es otra de las citoquinas más inflamatorias más potentes, y como anécdota, digamos, durante esa tormenta de citoquinas que ocurren en los pacientes que tienen neumonía vinculada al COVID, este medicamento cumplió un rol fundamental y salvó muchas vidas, apagando esa inflamación que era lo que terminaba matando a los pacientes. En autoinmunidad, además de esto, el mecanismo general que es el de bloqueo, ahora vamos a ver otro más. Otra forma muy importante de actuar en la inmunidad es destruyendo las células productoras de anticuerpos, o incluso en algunos casos destruyendo las células T. Estos serían los linfocitos B, las células productoras de anticuerpos, o células B, y por el otro lado están los linfocitos T, que también participan en la autoinmunidad. Y bueno, en algunas de estas enfermedades, como las que se listan acá, se utiliza el rituximab, que es un anticuerpo que vamos a ver en un ratito, que fue diseñado para actuar en cáncer, pero como su blanco son las células B, también resultó útil en estas enfermedades. Otra forma de actuar en estas enfermedades autoinmunes es, en el caso de las enfermedades inflamatorias intestinales, es actuar más localmente. En enfermedades de Crohn o colitis ulcerosa, es posible apagar la inflamación y el daño que se está produciendo ahí por la autoinmunidad
impidiendo que las células T autorreactivas, que son las que causan el daño, lleguen a la región de la mucosa intestinal. Estas células llegan desde la circulación a través de diapédesis de los capilares que irrigan esta zona, ¿no? Y esa diapédesis está mediada por contactos moleculares, en realidad receptores que están en el linfocito T y receptores que están en la célula endotelial, ¿no? Entonces, se ha visto y se ha utilizado con éxito que bloqueando estas interacciones se bloquea el acceso de estas células y se combate la inflamación. Por ejemplo, con el anticuerpo natalizumab, que actúa contra el receptor que tiene la subunidad alfa 4. Es uno de los receptores que permiten a los linfocitos salir hacia esta mucosa. La gran ventaja que tiene esto, ¿cuál es? Que a diferencia, por ejemplo, de bloquear el TNF en forma sistémica o de eliminar todas las células B, esto es más localizado, ¿no? Lo otro tiene consecuencias porque todos estos anticuerpos que combaten la actividad de la inmunidad, si es, como en la mayoría de los casos es inespecífica, o sea, es genérica, también disminuyen las defensas de los pacientes, ¿tá? Y esos justamente son los efectos adversos que tienen. Otro ejemplo de esto es la actuación en la alergia y urticaria. Acá esta N se tiene que ir. La alergia y la urticaria muchas veces está mediada por anticuerpos del tipo IgE que se generaron contra una molécula que no es un agente dañino, por ejemplo el polen, las proteasas de los ácaros, proteasas de la leche, que entrecruzan las moléculas de IgE que están asociadas a los mastocitos, sería esto que vemos acá, y eso promueve la liberación de los granos de los mastocitos que contienen mediadores muy importantes como histaminas, proteasas, etcétera, que son los que determinan, digamos, esto, ¿no? Las reacciones alérgicas, la constricción bronquial o los efectos, bueno, de mucosidad exagerada en la nariz, etcétera, etcétera. Las cosas que ustedes conocen, ¿no? O picazón en la piel. Bueno, esa es una panorámica sobre lo que son los efectos en los intentos de apagado de la inmunidad en las enfermedades inflamatorias. En cáncer, los mecanismos que actúan son de distintos tipos. Ahora, el que vamos a ver es el más directo. Por ejemplo, si tenemos un cáncer hematológico derivado de células B, una de las formas de eliminarla es utilizando anticuerpos que se unan a algún receptor que tengan las células B. No hay receptores específicos en general de la célula B maligna, sino que los blancos más comunes son receptores que las células normales también tienen. Acá les muestro CD20, que es el ejemplo que vamos a ver con el rituximab. CD20 es esta transmembrana. Este es el epítope del rituximab, pero hay otros anticuerpos terapéuticos que se unen a otros lados. Y bueno, si miramos lo que es CD20, vemos que CD20 se expresa a lo largo del desarrollo de las células B, o sea, la célula B se desarrolla a partir de un precursor, primero como célula B inmadura, luego sale a circulación en forma, bueno, donde va a madurar, puede generar células B de memoria y después se generan también células secretoras de anticuerpos, ¿no? Estas son células de larga vida que están en la media. Pero lo que hay acá abajo es esquemáticamente una representación de qué estadios se expresan qué receptores. Solo hay algunos, acá hay muchos otros receptores. Y CD20, que es el que nos interesa, involucra varios estadios de las células B, porque cualquiera de estos estadios puede dar lugar a tumores o
cánceres hematológicos vinculados a células B. Entonces, si tenemos el rituximab, va a destruir a cualquier célula B, no importa que sea un pre-B cell o un immature, una célula B inmadura, o una célula de memoria, o lo que sea. ¿Tá? Pero vean que se preservan estas células, las células secretoras de anticuerpos, lo cual es muy importante. ¿Por qué? Porque, ¿qué dijimos recién? Que esto, supongamos que aplicamos rituximab a una persona que tiene un tumor, le va a eliminar las células tumorales, si todo funciona bien, pero le va a eliminar también las células normales. Pero por suerte las células plasmáticas, que es como la cultura inmunológica que tiene la persona, y que son las fuentes de los anticuerpos que tenemos en circulación ya hoy, en este momento, con la vacuna que nos dieron hace 10 años o lo que sea, esas van a seguir produciendo y bueno, por suerte eso es un importante apoyo para estos pacientes. Pero bueno, ¿cómo actúa el rituximab? Por los mecanismos efectores que vimos antes, o sea, recluta a través de esta región células NK, también puede reclutar células fagocíticas que van a destruir estas células, las NK le van a inducir apoptosis, estas se las van a fagocitar, el complemento que se va a activar va a ser agujeros y las va a alisar. También hay un efecto que es que cuando CD20 se entrecruza en forma masiva, hay una señal de apoptosis, o sea que eso también contribuye a eliminar esta célula. Y además, esto va a dar lugar a la activación de la inmunidad y va a poder haber también inmunidad contra esta célula. Bueno, el rituximab, que es este que estábamos viendo hasta ahora, se utiliza también en enfermedades autoinmunes, como mencionamos, para eliminar a las células B, que son las que producen anticuerpos. O sea, en los dos casos, a los pacientes se les destruye la célula B. En el caso de los tumores, muchas de esas células B a veces son células tumorales. Acá les muestro otro ejemplo de cómo actuar directamente sobre las células tumorales con aproximaciones que son más recientes, pero que ya tienen muchos años, es utilizar anticuerpos que puedan unirse por un lado a la célula B, por ejemplo a CD20, y por otro a una célula T. Obviamente este es un anticuerpo generado en forma artificialmente, porque los anticuerpos tienen los dos sitios de unión igual, pero esta es una combinación de dos anticuerpos. ¿tá? Se llaman anticuerpos biespecíficos, y al aproximar a la célula T permiten que esta célula T la destruya a la célula tumoral. ¿Ah? Ahora vamos a ver otra forma de actuar en cáncer. Por ejemplo, una célula tumoral, otra cosa que va a hacer es tratar de expresar receptores en su superficie que promuevan su crecimiento. Y acá vemos esta familia de receptores que promueven el crecimiento celular, que son los receptores vinculados a ERB. Esta es la molécula ERB2, que es un monómero, que es inactivo como tal, a veces se llama ER2 solamente, y actúa en conjunción con esta otra, que es el EGFR, que es, y bueno, hay otras también que son factores de crecimiento, por ejemplo, este es el factor de crecimiento epitelial. Cuando estas adoptan su ligando, se unen a su ligando, se pueden combinar con este y señalizar para la proliferación celular, para la diferenciación, la sobrevida, la angiogénesis de esa célula. Por lo tanto, los tumores, vamos a ver que muchas veces acumulan estas o sobreexpresan estos receptores. Eso es lo que está dibujado acá. Por ejemplo, esto sería una célula normal del seno, y acá vemos que en el caso de un tumor de seno está muy aumentada la expresión de estos marcadores, ¿no? Del orden de 10 a 100 veces más.
Eso las hace un blanco preferencial de estos anticuerpos que van a no solo a inhibir esto, sino que a promover su destrucción. O sea, estos anticuerpos, como es el caso del cetuximab o del trastuzumab, impiden la señalización y pueden también contribuir, por los mecanismos que veíamos recién, a destruir a las células tumorales, ¿no? Y bueno, estos es una tendencia general de las células tumorales y por lo tanto aparecen en muchos otros tumores. ¿Cómo combatir a los tumores? Por mecanismos adicionales. Bueno, uno es asfixiándolos. Los tumores, para crecer, después de que llegan a cierto tamaño, tienen que empezar a activar genes para la angiogénesis, porque si no, no tienen suministro de nutrientes y de oxígeno. Para eso sobreexpresan en general los tumores exitosos este factor de crecimiento vascular que hace que estas células de la vasculatura empiecen a generar ramificaciones que terminan luego irrigando el tumor. Y esto parece un mecanismo interesante porque en general no estaríamos haciendo angiogénesis todo el tiempo, excepto en el periodo de menstruación en las mujeres o si hay heridas. Por lo tanto, sería como un blanco bastante específico del tumor. Y bueno, y esto ha funcionado, no es fantástico. Hay un anticuerpo, el primero fue el bevacizumab, que se utiliza en muchos cánceres. El efecto puede ser relativamente moderado, pero a veces también se combina con otros agentes y eso permite tener mejores resultados. Pero entonces, una de las actividades es impedir que el tumor desarrolle el proceso de angiogénesis, ¿no? Que se vascularice. Bueno, ahora vamos a ver un tipo de anticuerpo que es de desarrollo más reciente. Estos se aprobaron el primero por 2011, luego en 2015 aparecieron otros, bueno, más recientemente unos cuantos, que funcionan por un mecanismo que se llama el bloqueo de los puntos de control de la inmunidad. Y bueno, vamos a tratar de ver o entender cómo es que funciona. Si tenemos un tumor como un melanoma en la piel, vamos a tener en su entorno células dendríticas o células que en la piel se llaman células de Langerhans. Debido al desarrollo del tumor, al proceso de necrosis celular, a la hipoxia, se va a desarrollar un foco activo acá que va justamente a activar a las células dendríticas para que viajen al ganglio. Ustedes se deben acordar del curso de inmunología que el evento central de la generación de la inmunidad adaptativa es la activación de los linfocitos T vírgenes. Y para eso había moléculas que llamamos del MHC, el HLA en humanos, que son capaces de expresar péptidos que se generaron acá, ya sea porque son propios de esta célula o porque los pescó, y acá que nos interesa son los péptidos que haya conseguido del tumor. Entonces, va a haber alguna célula de los millones de células que llegan al ganglio que pueda reconocer este complejo, con el péptido tumoral y el MHC, y conjuntamente con esta interacción de CD28 con las moléculas B7, que serían estas que están acá, van a activar estas células. Estas células, cuando se activen, van a dar linfocitos T efectores. Dentro de los que más nos van a interesar, o los que más directo podemos visualizar, son los linfocitos T citotóxicos. Los linfocitos T citotóxicos que surgieron de o sea que van a tener el mismo TCR y van a reconocer el mismo péptido tumoral que terminó presentando esta célula dendrítica,
ahora van a ver ese péptido directamente en las células tumorales y de esta interacción va a surgir, bueno, va a hacer que esta célula degranule y envíe perforinas y granzimas que promueven la apoptosis de esta célula, ¿no? Y esta es una forma de control de la inmunidad que mantiene a raya los tumores en forma fisiológica todo el tiempo, ¿no? Muchas veces sin que nosotros sepamos, en este momento está operando alguno de estos mecanismos, destruyendo alguna de las células tumorales. Estos serían los linfocitos T, y esta sería una célula tumoral a la cual se le induce apoptosis, ¿no? Bueno, ese mecanismo, como decía, funciona todo el tiempo eliminando tumores, pero hay tumores que dan un pasito más allá y empiezan a poder escapar a alguno de estos mecanismos, ¿no? Entonces, si hay un tumor que empezó a poder resistir a estos linfocitos, se nos complica. Ahora bien, ahí hay una posibilidad de intervención, que fue la primera que se logró instrumentar en 2011, que es estos linfocitos, luego que se empiezan a activar, o sea, en el proceso de activación empiezan a expresar esta molécula, que actúa como un freno. Acá ven una señal negativa, o sea, inicialmente teníamos una señal positiva, pero luego empieza a aparecer esta, y es un contrabalance para que no haya una activación descontrolada. De hecho, los animales que carecen de esta molécula, porque se hacen transgénicos, no sobreviven. O sea, al poco tiempo tienen una autoinmunidad que los elimina, ¿no? ¿Por qué? Porque se sobreactivó sus linfocitos T. Y un poco eso es lo que se explota acá con el anticuerpo ipilimumab, que se aprobó en 2011, que bloquea este freno y hace que se produzca mayor cantidad de linfocitos T activados para actuar acá en el tumor. Actúa de otra forma también, porque acá el tumor recluta células T reguladoras para generar un ambiente regulador negativo, y si bloqueamos con CTLA estamos bloqueando eso también, pero ese es un detalle. Acá ven uno de los resultados de fase 3 que permitió la aprobación del ipilimumab, donde se ve una mejora del 6,4 al 20% de sobrevida a cabo de varios años de los pacientes que están bajo este tratamiento, ¿no? Bueno, y como ven acá, esto alcanzó una etapa de aplanada, que significa que pasó mucho tiempo sin que ningún paciente se muera, ¿no? Cada escaloncito que bajamos es un paciente que muere. Eso es el ipilimumab, que es un anti-CTLA4. Pero un poco más recientemente se utilizó el eje PD1-PDL1. Y ustedes ven que acá hay un receptor que está dibujado, que es el PD1, que los linfocitos que se activan, perdón, esta imagen aparece porque James Allison fue uno de los que participó muy activamente en el desarrollo de ipilimumab. Pero volvamos acá. PD1 lo expresan los linfocitos T que se activaron y también que recirculan en el ganglio, como vamos a ver ahora. Pero en el tumor PD1 es utilizado, el PD1 actúa como un freno adicional, parecido a CTLA4, o sea, su rol fisiológico es mantener a raya a los linfocitos T para que no haya sobreactivación. Pero los tumores reclutan el ligando y expresan el ligando de PD1 de tal forma de bloquear, desestimular la actividad de estos linfocitos, ¿no? Como se muestra acá. Si un tumor empieza a expresar PDL1, entonces puede generar un fenotipo acá que a la larga termina dando un fenotipo exhausto, o se llama agotado, o sea, el linfocito deja de ser funcional, ya no puede hacer citotoxicidad, ya no secreta citoquinas, y bueno, y eso significa que el tumor va a proliferar. Entonces,
bloqueando tanto a PD1, que fue lo primero que se hizo, como a PDL1, es posible revertir esa situación. Y el bloqueo en realidad es importante en el tumor, o sea, en el sitio donde está el tumor, pero es también muy importante en el ganglio, porque en esta interacción que se da acá, que en realidad no es con célula, esta sería una célula T virgen, esta es una célula T que ya pasó por cierto grado de activación, pero que sigue siendo estimulada, y luego aparece este freno adicional, además de CTLA4, que es PD1, PDL1. Entonces, recientemente, hace un par de años o algo así, se vio que el efecto más importante de estos anticuerpos ocurría realmente a nivel del ganglio, ¿no? O sea, bloqueando esta interacción acá. Bueno, y entonces tenemos anticuerpos anti-PD1, los más importantes son estos dos, que se aprobaron en 2014, y los anti-PDL1 incluyen el atezolizumab, el durvalumab, etcétera. Como estos hay como 4 o 5. Estos también hay más, hay 4. Bueno, en esto, como ustedes se imaginarán, hay mucha competencia. Hay muchos de los anticuerpos que estamos viendo, como el rituximab, que ya se le venció la patente, estos todavía las tienen activas. Entonces salen competidores, digamos, originales. Para los otros se empieza a ver biosimilares, que son básicamente la misma molécula hecha por otro fabricante. Bueno, y acá está un ejemplo de cómo funcionan estos anticuerpos. Esto es el anti-CTLA4, la quimioterapia andaría por acá, digamos, mucho peor. CTLA4 da una buena mejora, esto es también melanoma avanzado, en un ensayo de 1.300 pacientes. Y acá vemos cómo el anti-PD1 tiene una mejoría muy importante en la sobrevida a cabo de 48, bueno, de 40 y pico de meses, que son 4 años, 3, 4 años. Y que la combinación también mejora todavía un poquito más cuando se usan estos dos juntos, ¿ya? Pero los resultados de estos anticuerpos han sido espectaculares. Acá ven el tamaño de este tumor, que al cabo de un año se ha reducido muchísimo de tamaño, y que quizás, si todo siguió bien para este paciente, pasa a ser un paciente que se podría llegar a considerar casi como curado, en la medida que pasa el tiempo y no tiene reactivación. Por por el descubrimiento del eje PD1-PDL1, Tasuku Honjo recibió el Premio Nobel de Medicina junto con Allison en 2018. Muy bien, entonces acá nos tenemos que preguntar cuáles son los efectos adversos de estas inmunoterapias, ¿no? Si tuviéramos en una clase, yo les preguntaría esto a ustedes, pero acá se lo voy a contestar. En realidad, los efectos adversos, capaz que es bueno que ustedes lo piensen un ratito solo, pero obviamente si estamos tocando los frenos de la inmunidad, lo que puede pasar es que conjuntamente con el efecto terapéutico haya efectos de generación de autoinmunidad. En realidad esto sí ocurre y pueden ser muy serias y afectar distintos órganos. Pero bueno, el balance es muy positivo porque muchos de estos pacientes que ahora están acá sobreviviendo, si no se aplica este tipo de terapia, no les hubiera ido bien, ¿no? Bueno, también hay anticuerpos que se usan en enfermedades infecciosas. Acá los mecanismos son muy parecidos a los que ya vimos. Si tenemos un anticuerpo antiviral, vamos a tener neutralización. Si tenemos una toxina, la vamos a neutralizar. Si es contra una bacteria, pues vamos a tener cualquiera de los efectos de complemento, ozonización. Han sido muy importantes los antiinterleuquinas para controlar el daño que hay cuando hay un tejido que está sufriendo una infección y como resultado de la infección
el daño es más por la infección, por la inflamación que por la infección. Y bueno, todas esas funciones están. Acá ustedes van a ver los anticuerpos aprobados para enfermedades infecciosas, que son cerca de una decena. Más recientemente aparecieron un montón, hay más de 7 contra SARS-CoV-2. Y acá hay un ejemplito de cómo el control sobre los epítopes que reconocen los anticuerpos puede hacer la diferencia. Si nosotros tuviéramos, esta proteína que está acá es el RBD, que es la puntita o el sitio de la proteína spike del SARS-CoV-2 que el virus usa para contactar la célula e infectarla. Si nosotros teníamos anticuerpos, por ejemplo, contra esta región, la que está acá, seguro que iba a bloquear esa interacción y los hubo, pero eso funcionó para la cepa wild type. WT se refiere acá a la cepa original del coronavirus, pero luego cuando aparecieron nuevas variantes, en particular Omicron, sitios como estos que están acá desaparecen porque hay un fuerte número de mutaciones. Y bueno, estos anticuerpos que están dibujados acá son anticuerpos que, a pesar de las mutaciones y por tocar distintos lugares, siguen siendo neutralizantes como lo eran antes, pero también funcionan con Omicron. Hay otro montón que no están dibujados acá que perdieron esa capacidad. Bueno, lo otro es, que quería que viéramos un poco es la existencia de anticuerpos en distintos formatos, ¿no? Lo que estuvimos viendo hasta ahora es básicamente la molécula desnuda del anticuerpo, que es solo la molécula así, pero los anticuerpos se pueden conjugar a toxinas, ¿sí? O a drogas, o se pueden conjugar a radionucleidos. La aplicación más importante de esto es en imagenología. Pero también se pueden combinar dos anticuerpos para lograr biespecificidad. De esa forma, esta parte del anticuerpo se va a unir al antígeno A y al antígeno B, y eso de alguna forma ha resultado ser valioso, ¿no? Vamos a ver un par de ejemplos de eso. Después también se pueden usar fragmentos de anticuerpos como la región FAB, solamente esto que está acá, o solamente incluso los dominios variables. En ese caso, los dominios variables no tienen buena interacción entre sí y hay que agregarle un linker, un polipéptido que los una. Y esto sería como el extremo de ejemplo, que son nanobodies, que son dominios variables que derivan de anticuerpos de camélidos que no tienen cadena liviana y que tienen su sitio de unión está únicamente en un único dominio. Y bueno, estos son los más chiquitos y también los más fáciles de preparar, pero hasta el momento hay solamente un anticuerpo, un nanobody, que en realidad son 3 unidades de estas, que se utiliza, que fue aprobado en terapéutica, ¿no? Esta es una versión biespecífica basada en la generación de una cadena polipeptídica única que usa, por ejemplo, estos dos dominios y estos dos. Imagínense que esto es verde, está todos conectados los 4 y después se pliega. Entonces este se va a unir a un lado y este a otro. Enseguida vamos a ver el ejemplo de uno que se llama blinatumomab, que tiene esta estructura. La pregunta podría ser acá, ¿qué diferencia puede haber entre este y este, ¿no? Desde el punto de vista de funcionamiento. Ambos reconocen una combinación de epítopes A y B. Entonces, piénsenlo un poquito a ver qué se les ocurre. También se pueden conjugar los anticuerpos a citoquinas y de esa forma dirigir a través del anticuerpo la citoquina para que actúen, por ejemplo, en un sitio en el microambiente tumoral. Y bueno, vamos a ver solamente una generalidad sobre los anticuerpos conjugados a drogas.
hay 12 aprobados, son de los anticuerpos que están llamando más atención, porque se han visto resultados muy importantes. Acá vamos a ver el ejemplo de este que se llama brentuximab vedotin, este que está acá, que reacciona contra CD30, que es un marcador de células de un cáncer hematológico, de mieloma creo que es. Bueno, y después hay otros marcadores. Estos dos también creo que son de células B. Son de células B. Y el HER2 ya vimos que es uno de los factores de crecimiento, ¿no? Es el trastuzumab que se conjugó a una toxina. Pero volvamos a nuestro ejemplo, que es este que está acá. Es una IgG4 que está unida por un linker a una toxina. Y esa toxina no tiene que ser activa hasta que no lleguemos al blanco de acción. Y eso pasa, o sea, esta toxina en realidad es la auristatina, que estando unida acá no funciona, y tiene un linker que fue diseñado para tener este enlace entre la valina y este aminoácido, que no me acuerdo qué es, no es un aminoácido de proteína, es otro, pero este enlace puede ser digerido por esta enzima, la B-lisozima, que aparece en los endosomas, ¿no? Entonces, cuando este anticuerpo se une a la célula blanco, ¿no?, en este caso al CD30, por ejemplo, en una célula B, entonces va a ser endocitado. Una vez que se acidifica el endosoma, se activa esta enzima y rompe este enlace. Ahí empieza a aparecer la toxina libre, que puede abandonar el endosoma e ir al citoesqueleto, y eso causa una disrupción del funcionamiento celular que hace que la célula muera, ¿tá? Y de esa forma se elimina si esto es una célula tumoral. Hay otras toxinas distintas a la auristatina que actúan a nivel del DNA, promoviendo la ruptura del DNA, ¿tá? Bueno, como les decía, hay mucha atención sobre esto porque son muy exitosos. Hay también anticuerpos biespecíficos, como ya hablamos, y les voy a mostrar este ejemplo de uno que es el Faricimab, que se aprobó muy recientemente. Este reacciona con el factor de crecimiento vascular, o sea que se opone a la angiogénesis, y este actúa con la angiopoietina, que es también otro factor de angiogénesis. En este esquema están representados, o sea, el VEGF actúa sobre este receptor en el endotelio y la angiopoietina sobre el TIE2, sobre el TIE2. Y bueno, conjuntamente es como más favorablemente se da el proceso de angiogénesis y muchos tumores los tienen aceptados. Pero también esta aplicación no está orientada a tumores, sino que está orientada al uso en el ojo para evitar el desarrollo de la enfermedad macular. La enfermedad macular ocurre a nivel de la retina, justo en la región en donde hacemos foco, en la parte central, y los pacientes que desarrollan esta enfermedad por este problema de la vascularización tienen muerte de estos receptores y no ven en el centro, ven una mancha oscura. Bueno, este anticuerpo ha resultado exitoso. Había uno previo que es el Ravizumab, que es derivado del bevacizumab, que es solamente el FAB, o sea, es este pedacito de un anticuerpo chiquito que se usaba dentro del ojo, y cuando ven, y como ven en esta gráfica, esto es los pacientes sin eventos de actividad de degeneración macular, que está mucho mejor acá con el Faricimab que con el Ranizumab, aunque acá justo empeoró, ¿no? Pero durante mucho tiempo acá hay una ventana en que funciona mejor. Otro ejemplo es el Blinatumomab, que se los mencioné un ratito antes cuando les comentaba de este biespecífico, que es en realidad
el utilizar esta región de este anticuerpo y esta de otro anticuerpo combinados así, que tiene la capacidad de unir a las células T, uniéndose a través del CD3, que todas las células T lo expresan, con el blanco antigénico. CD19 es un marcador de células B más extenso que CD20, o sea, involucra más células del proceso de desarrollo de células B, o sea, que cubre más tipos de cáncer. Es muy caro, como ven acá, fue aprobado en 2014 para tratar la leucemia linfoblástica aguda. Pero ven, acá está un poco la respuesta a lo que les decía hace un rato. Por su tamaño pequeño tiene una vida media muy pequeña, de 2 a 4 horas, comparado con las 3 semanas que tiene esto. Entonces, este anticuerpo se administra intravenoso durante un mes. El paciente tiene que estar internado un mes y tiene que recibir un curso de y luego de un descanso vuelve a recibirlo. Pero como ven, hay un efecto terapéutico muy manifiesto. Esto es la quimioterapia versus la droga. Bueno, y acá entonces vamos a ver lo que son la forma de generación de los anticuerpos terapéuticos. Hay muchas formas de generar los anticuerpos terapéuticos. Vamos a repasar las más importantes y vamos a comenzar recordando que los anticuerpos, ni bien se descubrieron, se convirtieron en fármacos. Y eso, como se acuerdan de la primera clase, se debió a los experimentos que hicieron Bering y Tasato, que inoculaban animales con toxinas, con cantidades crecientes de toxinas, y encontraron que de esa forma cada vez eran más resistentes a las toxinas y que había algo en el suero de esos animales que los protegía. Porque si esos sueros eran transferidos a otros animales, estos se volvían invulnerables a la toxina. Eso dio lugar al uso de los antisueros como herramienta y tuvo un éxito enorme para el bloqueo de la toxina tetánica, las toxinas clostridiales, difterica, y se utilizaron durante la primera mitad del siglo XX casi como única forma de combatir las infecciones. Y también en forma profiláctica, por ejemplo, cuando había una mordedura de rabia o algunas otras infecciones, ¿no? También es la forma de los antídotos antivenenos, que también se basan de las mismas formas. Ahora, estos anticuerpos, que son anticuerpos policlonales, y ahora vamos a repasar un poquito qué es eso, pero que básicamente es que hay muchos clones de linfocitos T que están produciendo los anticuerpos y no todos son iguales. Bueno, eso les hace complicado de usar, aunque luego los antisueros empezaron a purificar y se quedaban con la fracción de anticuerpos, y ese anticuerpo purificado aún así era bueno para estas aplicaciones, pero no funcionaba, por ejemplo, para intentos de bloqueo de la acción tumoral, y además su administración causaba problemas. Una vez que se habían administrado, no era posible seguir tratando a las personas porque se desarrollaban anticuerpos contra los sueros. Entonces, repasemos un poquito eso que les decía de cómo es la producción de anticuerpos. Si tenemos un antígeno y tenemos esta infinidad de clones de linfocitos B que tienen especificidad aleatoria, alguno va a calzar en este epítope del antígeno y eso va a hacer que este clon se active, prolifere y secrete anticuerpos. Este anticuerpo contra este epítope. Pero no es el único clon que puede aparecer. Este otro clon lo va a reconocer por otro lado y va a hacer lo mismo. Lo que vemos acá es que el hecho de que distintos clones secreten anticuerpos nos da esa respuesta que hablábamos policlonal, que acá es biclonal, pero en realidad en una respuesta inmune es de cientos de clones secretando o más de clones secretando cada uno un anticuerpo distinto.
Pero puede ser que a nosotros nos interese tener un anticuerpo contra esta región. Entonces, la forma de generar anticuerpos de una especificidad bien definida y de forma también sostenida en el tiempo, porque los sueros, si se muere el animal, se nos acaban, ¿no? Podemos inmunizar a otro, pero nunca va a ser igual. Pero la forma de generar anticuerpos en forma indefinida, bien reproducible, la inventaron Keller y Milstein en 1975, en una publicación que marcó un hito, digamos, en lo que es este uso terapéutico de los anticuerpos, que fue la generación de anticuerpos monoclonales de ratón, que es lo que vamos a ver ahora. Los anticuerpos monoclonales de ratón se producen porque se generan una línea celular que se llama EP2.0, hay SP2.0, hay variantes de esta, que tienen la característica de que derivan de una célula productora de anticuerpos de ratón, pero que no tiene la capacidad de secretar anticuerpos. O sea, esta línea es un mieloma, por lo tanto es inmortal, pero no es capaz de secretar anticuerpos. Tiene otra cosa más. El DNA, las células lo pueden producir rescatando las bases, reciclando bases, que se llama el pathway de salvataje, donde está esta enzima que es fundamental, o a partir de los átomos precursores, donde hay esta enzima que es fundamental. Esta línea carece de la hiposantina, guanina, fosforibosil, transferasa. Pero puede crecer igual porque tiene esta otra vía activa. Eso permite cultivarla y mantenerla en el tiempo. En paralelo, se inmuniza un ratón con el antígeno de interés y luego de que vemos que se generaron los anticuerpos que queríamos, se sacrifican los animales y se extrae el vaso, que está en esta región. Acá es la panza del ratón hacia arriba. Está del lado de la izquierda, se saca el vaso, que es un lugar donde hay un alto número de los linfocitos que se generaron. Se puede tomar también la médula ósea del fémur. Y bueno, con eso se preparan estas suspensiones celulares que están simbolizadas acá y se fusionan con estas utilizando polietilenglicol. Están en una relación de 5 células de esta, cada una de estas. Esto es un detalle técnico. Y de la fusión, ¿qué va a pasar? Se van a generar hibridomas, que son esto que está simbolizado en naranja, donde se combinaron dos células. Entonces las células de la línea celular aportan la inmortalidad y estas la capacidad de producir el anticuerpo. Entonces, ¿cómo sigue la selección? Bueno, hay una selección acá que tiene que ver con eliminar las células del mieloma. Para eso se les bloquea esta vía agregando aminopterina, que bloquea la dihidrofolato reductasa. Entonces estas células se mueren. Las células que no se fusionaron se mueren. Las células de ratón son terminales y no se van a reproducir en cultivo y también se van a morir a los pocos días. Pero los hibridomas sí pueden proliferar en cultivo. Y acá vemos, por ejemplo, en el día 3 ya vemos que se está formando un cloncito acá, y en día 8 ya hay un montón de células, ya hay un clon activo, y la cantidad de anticuerpos que hay en el sobrenadante, porque estas células están secretando anticuerpos, puede ser testeado. Y para eso lo testeamos por ELISA, poniendo el antígeno acá abajo. Este sería el anticuerpo que proviene de alguno de estos hibridomas, y luego lo detectamos con un anticuerpo anti-ratón, si estamos trabajando con ratón. Y bueno, algunos serán positivos y otros negativos, como vemos acá. Este es un resultado típico. Generalmente se preparan el equivalente a 5 de estas placas de cultivo y se clinean. Este sería el resultado de una de esas placas de cultivo, donde los sobrenadantes se transfirieron una placa para hacer ELISA. Y bueno, luego hay que ver con qué clon de esto nos quedamos. Y ahí viene una etapa de
caracterización preliminar de los anticuerpos y luego hay que clonarlos, porque acá no necesariamente hay un clon, pueden haber venido más de un clon secretor de anticuerpos, y se hace el clonado por dilución límite, se vuelve a testear, etc. Y finalmente vamos a tener un clon, que es una línea celular que se puede mantener en el tiempo, que se puede congelar, y dentro de 10 años descongelarla, y va a producir los mismos anticuerpos de siempre, y esos son los anticuerpos monoclonales. Lamentablemente no hay mielomas humanos equivalentes a esto. Sí hay de rata y de conejo, entonces también se pueden hacer anticuerpos monoclonales por esta técnica, tanto en rata como en conejo, pero no en humanos. Eso es justo una mala situación, porque lo que precisamos, que vamos a querer siempre tener anticuerpos humanos. Pero les decía que hay que caracterizar al anticuerpo que se produjo, porque va a haber varios clones. Entonces, una de las cosas que hacemos es verle la especificidad, o sea, que reaccione con lo que nosotros queremos. Eso generalmente se hace por ELISA, como ya veíamos recién, pero después nos puede interesar ver contra qué epítope es, y bueno, esto se pone más complicado. Ahí hay que ver, por ejemplo, si queremos que bloquee la unión de una citoquina con un receptor, montaremos una ELISA de inhibición para ver si la citoquina se inhibe cuando el anticuerpo se unió, ya sea al receptor o a la citoquina. Y nos interesará también la reactividad cruzada con el humano, con la molécula equivalente humana. Si se inmunizó con una molécula humana, esa reactividad va a estar. Pero podemos haber hecho el monoclonal en rata o en ratón, y si nosotros vamos a usar el modelo de ratón, capaz que nos convino hacer el monoclonal en rata y ver que tenga reactividad cruzada entre la rata y el humano. ¿Por qué? Porque, perdón, quise decir entre el ratón y el humano, porque generamos el monoclonal en la rata, contra la rata no va a reaccionar. Pero si tenemos la suerte de que reacciona tanto contra la citoquina de ratón como la equivalente citoquina en humano, luego se nos facilita hacer el modelo clínico, porque podemos probar su acción en el modelo de ratón y asumir que se va a comportar de forma similar en humanos, ¿no? Bueno, y después hay otras cosas como ver qué isotipo es, dependiendo de las funciones efectoras que queramos tener. Y también hay un parámetro que es muy importante, que nos va a interesar determinar, qué es la afinidad, o sea, con qué tanta fuerza se une al antígeno. Ya dijimos que los anticuerpos terapéuticos tienen alta afinidad, y la razón de esta alta afinidad es que formen complejos muy estables y que además funcionen a más bajas concentraciones. ¿Cómo medimos la afinidad de los anticuerpos por el antígeno? Bueno, los métodos que se utilizan, los más importantes son esto que SPR quiere decir Surface Plasmon Resonance, resonancia plasmónica de superficie. El instrumento emblemático es el Viacor, y la interferometría de biocapa, que es una forma de ver en un sensor cómo interfiere la luz de acuerdo a la unión. Pero vamos a ver solo un ejemplo del Viacor. También se puede hacer por calorimetría. El Viacor tiene un sensor que tiene una lámina finísima de oro, y después tiene acá, se inmoviliza, por ejemplo, el anticuerpo, ¿no? Entonces, mientras se está pasando buffer, va a haber los electrones de conducción de esta lámina de oro, van a tener una frecuencia de resonancia que les va a permitir, si se iluminan con un haz de luz blanca, polarizada, ver cómo interactúan con esa frecuencia de resonancia, ¿no? Y eso nos va a dar un pico de absorción, un valle de absorción. Pero si pasamos antígenos y se empieza a unir al anticuerpo, vamos a ver que hay un cambio en el espectro, la longitud,
la longitud de la luz que se absorbe ahora cambia, y eso se registra de alguna forma y vemos cómo se va uniendo el antígeno. O sea, a medida que vamos pasando el antígeno, vemos cómo se va uniendo. Y luego, cuando pasamos buffer nuevamente, vemos cómo se va desuniendo, ¿no? Y de la velocidad con que se unió y desunió, vamos a sacar la constante de disociación, porque es igual a la velocidad de disociación sobre la velocidad de formación, ¿no? Y esto, como ya dijimos, tiene que ser lo más alta posible, 10 a la 10, 10 a la 11, si tenemos mucha suerte, 10 a la 12. Ahora bien, cuando estuvo toda esta metodología y se pudieron generar anticuerpos de ratón, había un entusiasmo enorme porque se pensó, bueno, ahora tenemos la famosa bala mágica de la cual hablaba Ehrlich, y vamos entonces a poder usar esto para dirigir, para atacar determinado blanco en forma bien específica. Sin embargo, lo que pasó en los 70, cuando intentaron utilizar estos anticuerpos, la mayoría de los casos terminó en fracaso, ¿no? Y acá yo les preguntaría, o les diría que paren un poco el video y piensen por qué hubo fracaso. ¿Por qué fracasó esto? Si el anticuerpo era súper monoclonal, súper caracterizado. Y la respuesta es que se generaban anticuerpos contra la molécula de ratón o de rata, dependiendo de qué lo hubiéramos hecho, ¿no? Se generaban en los humanos que recibían esto anticuerpos contra el ratón que terminaban bloqueando esto, y no solo eso, sino que daban efectos adversos muy jorobados que no se podían controlar fácilmente. Además, esta región, la región SPC, por ser de ratón, no interactuaba bien con los componentes humanos y por lo tanto las funciones efectoras no se manifestaban y no funcionaban como era de esperar. Entonces ahí apareció, la solución apareció cuando hubo desarrollo suficiente de la biología molecular que permitió la ingeniería de anticuerpos. Entonces, si nosotros partimos de un hibridoma de ratón, caracterizamos este anticuerpo, es fantástico, pero cuando lo probamos no funciona por lo que acabamos de decir. No podremos hacer algo con esos genes. Esa fue la idea, ¿no? Y en definitiva lo que se hizo fue empezar a transferir los genes de esta célula, ponerlos en un vector de expresión y luego con esto transformar células eucariotas y hacerlas que produjeran los anticuerpos, ¿no? Por las formas que vieron ustedes con Gabriel en otras clases. Entonces, una vez que se da esta transfección, empieza a producirse los anticuerpos y bueno, vamos a tener el anticuerpo producido ahora ya no directamente con la célula, el linfocito original, sino con otras células, como células CHO, células HEC, etc. Eso permite producir mayor cantidad de anticuerpos de ratón, pero en realidad no es eso lo que queremos, ¿no? Lo que queremos es sacarnos de arriba parte de la molécula de ratón. Y eso en realidad se logró cuando se sustituyeron luego estos genes que estaban acá por genes humanos, ¿no? Se usaron los genes de la cadena constante humana y la región constante y la región variable. Y entonces tuvimos esta molécula que es un híbrido, donde esta parte es toda humana y estos dos dominios variables son los del ratón. Acá ven que hay algo de nomenclatura que se ha usado mucho. Los anticuerpos, todos de ratón, tienen OMAP, los que son de quiméricos, CMAP, y bueno, y así siguió. Desde 2017 ya no se usa más esta nomenclatura porque, bueno, llegaron a la conclusión que eso confundía. Pero bueno, no importa mucho eso. Estábamos en el hecho de que es quimérico. Tenemos ahora solo algo así como un 30-25% de molécula que todavía es de ratón, y eso sigue dando problemas. Siguió dando problemas.
Estos son los anticuerpos quiméricos, donde el más importante fue el rituximab, el anti-CD20, que se terminó aprobando en el 97, pero se empezaron a desarrollar como 10 años, más de 10 años atrás. Y bueno, la introducción de este tipo de anticuerpo en particular, del rituximab, fue como el puntapié inicial para que esto explotara, ¿no? Acá ven la evolución que estaba teniendo el Hodgkin, non-Hodgkin linfoma en Estados Unidos, y cuando se aprobó el rituximab, vean cómo rápidamente empezó a bajar, y esto ha seguido bajando. Bueno, pero seguía habiendo problemas con esta región que seguía siendo de ratón. Entonces, el siguiente intento fue cambiar lo más posible esto y dejar solamente los CDRs. Si ven los CDRs acá en esta estructura, esto es un FAB, donde esta parte ya podía ser humana, estos CDR se pasaron de la molécula de ratón y se intercalaron acá. Ahora, esta región humana no va a ser idéntica a la estructura que tenía en la molécula original de ratón. Entonces, no siempre se conserva la afinidad en la misma medida que era antes, ¿tá? Y ese es un grave problema de esta forma de humanizar a los anticuerpos, que de todas formas ha sido muy exitosa, aunque en general necesita de ajustes posteriores de maduración de la afinidad, etc. Pero sí se ha utilizado mucho, y hay muchos anticuerpos que han sido humanizados a partir del un hibridoma de ratón. Los anticuerpos humanizados, la tecnología la desarrolló Greg Winter, un investigador de Cambridge, que también desarrolló el primer anticuerpo todo humano, ¿tá? Y el anticuerpo todo humano no surgió directamente de un hibridoma, porque si no siempre habría estos pedacitos, son de ratón, y menos que esto no se puede tener, sino que se hizo por otras vías. Aunque en realidad se tomó como base un hibridoma de ratón y se fue cambiando todos los pedazos hasta cambiar todo humano, ¿no? Se tomaba, a ver si lo podemos decir medio rápido, se tomaba el anticuerpo original de ratón, supongamos, como parecido a como está acá, pero luego se mantenía solo en la región del CDR y se cambiaba el resto, se ponía, se hacía como una biblioteca de alta diversidad teniendo todo el resto de la región variable de un humano, o sea, se tenía toda la diversidad que tenía ese humano. Y bueno, y de ahí se seleccionaban, etcétera, etcétera. Eso se hizo posible con una tecnología que se llama Phage Display. Y bueno, Greg Winter ganó el premio en 2018, premio Nobel de Química en realidad, por este desarrollo, junto con George Smith, que fue quien desarrolló la tecnología de Phage Display, que permitió a su vez esto que decía. En la tecnología de Phage Display lo que se usan son estos pagos filamentosos que vemos acá, que tienen la propiedad de ser muy eficientes infectando un coli, y se pueden producir muy fácil porque el coli los secreta sin romperse. Y bueno, y es la plataforma que se utiliza, como vamos a ir viendo ahora, para generar grandes bibliotecas como las que les decía recién, donde uno puede obtener todo un anticuerpo o mantener un pedacito y hacer el resto del dominio, diversificarlo y después poder seleccionarlo, etcétera, etcétera. ¿Cómo funciona el sistema de Phage Display? Bueno, como les decía, lo principal es que si este es un fago filamentoso infectando a través del pili a esta bacteria de coli, ¿no? Acá vemos otro, pero ya había otro. Entonces, el fago infecta el coli, se multiplica como plásmida dentro del coli. Si lo cultivamos, vamos a tener muchas bacterias que ahora van a tener ese plásmido, y si las ponemos en condiciones de que generen fagos, van a generarnos un enorme número de fagos. Y lo que señalo acá es que a partir de un único fago podemos tener un enorme poder de amplificación. Si este fago
está mezclado con un montón de otros fagos que son distintos y lo podemos ir seleccionando, luego lo podemos amplificar. Un poco por ahí viene la técnica de Phase Display. ¿Cómo se usa? Bueno, esto simboliza el fago, tiene distintas proteínas, tiene 5 distintas. La que se usa para esto es P3, esta que está acá, y lo que se hace es modificar el gen de P3 y agregarle lo que a continuación en el terminal lo que queremos tener. Por ejemplo, si queremos expresar un FAB de un anticuerpo en la punta del fago, lo que hacemos es le agregamos la región constante esta y este dominio variable, y en paralelo, en forma policitrónica, digamos, hacer que exprese esta otro dominio con esta región variable. ¿Tá? Y en el periplasma se va a ensamblar el FAB y lo vamos a tener expresado acá. También se podría llegar a expresar esto solamente utilizando un linker que los conecte. Ese es lo que llama el SCFB, donde obviamente está el sitio de unión. ¿Tá? Pero esta estructura, el FAB, es mucho más estable y reproduce mejor el sitio de unión. Si miramos acá está dibujado solo una molécula de P3 modificada. Si no aclaramos esto y viéramos solo esto, todas las moléculas de P3 deberían expresar el anticuerpo. Eso es posible también, pero no es muy eficiente y menos con un FAB. ¿Eh? Se puede hacer con péptidos pequeños que todas se expresen. En realidad se utilizan sistemas fagémidos que no nos da tiempo ahora de repasar o de aprender, pero esto tómenlo como que hay una forma de hacer que exprese en algunas copias de P3 y no en todas el anticuerpo de interés. ¿Tá? Pero eso es un detalle, hagan que no les importe ahora. Entonces, ¿cómo usamos Phase Display? Por ejemplo, podemos usarlos para descubrir anticuerpos, o sea, para tener un anticuerpo desde el origen. O sea, inmunizamos animales y luego purificamos los linfocitos B y a partir de ahí extraemos el RNA y hacemos la transcripción reversa. Ahora podemos amplificar los genes de las cadenas livianas y pesadas, los genes variables, utilizando primers adecuados, y luego eso lo podemos componer formando un cassette, que es el que les mostraba en el fago, donde está P3, estas dos regiones y estas otras dos. ¿Tá? Y acá hay un sitio que es importante que permite que tanto esta cadena como esta cadena se sinteticen. Bueno, y luego esto que ahora es DNA, se hace ingresar a E. coli por método de electroporación. Acá es donde se sobreinfecta con un fago común para que no todas las copias de P3 expresen el fago, y se tienen estas partículas híbridas que vamos a simbolizar simplemente así, expresando el FAB o el SCFB, si es dependiendo del cassette que generamos. Este que les mostré acá da lugar al FAB. Si acá ponemos este linker y eliminamos estos otros dominios, vamos a tener el CCFB. Y ahí vamos a tener una biblioteca muy grande que la podemos hacer, miren este tamaño, de 10 a la 8, 10 a la 9 clones distintos. O sea, cada clon de fago va a tener un fragmento de anticuerpo distinto. Una cosa que quiero hacerle notar, y por eso es que acá está multicolor estos, es que, como ven acá, por ejemplo, azul, azul, verde claro, eso acá no se va a mantener porque al hacer las PCRs, los dominios variables se amplifican en forma independiente y luego acá se combinan en forma aleatoria. De tal forma que de repente la cadena liviana azul se va a combinar con la roja en alguno de estos, como sería acá, por ejemplo. Y en algún caso van a estar verde con verde, por ejemplo.
Acá se recompuso de la especificidad original, acá no, en estas no. Pero como la biblioteca es tan amplia, hay espacio para que las cadenas que estaban acá se vuelvan a encontrar. Muy bien. Entonces, ¿cómo seleccionamos ahora a partir de ahí? Bueno, si tenemos una biblioteca de suficiente diversidad, la enfrentamos al antígeno que queremos, seguramente el que usamos para inmunizar, que va a ser una proteína, bueno, una proteína derivada de un receptor celular o células, ¿no? Cuando esto se enfrenta, lo que se ocurre generalmente en un pocillo de lisa, que está cubierto con el antígeno de interés, algunos fagos, los que tengan especificidad, se van a unir y los otros simplemente los lavamos y los eliminamos por lavados, ¿no? Si es células tenemos que centrifugar y lavar, pero básicamente es lo mismo. Luego se diluyen, por ejemplo, bajando el pH, y se infecta E. coli. Otra vez usamos E. coli de macaco. Y E. coli va a crecer y va a aumentar esos fagos que estaban en baja concentración acá, pero que ahora se van a ver amplificados, y tenemos una nueva población que está enriquecida en los clones que se unen acá. Y eso se repite 3, 4, 5 veces. Y finalmente tenemos una población ahora muy enriquecida en los clones específicos. Infectamos coli otra vez y generamos colonias individuales y luego examinamos el sobrenadante de los clones estos individuales que crecen. Y bueno, lo que vamos a ver es que si se unen, vamos a poder revelar, por ejemplo, la partícula viral, o a veces se secreta el propio anticuerpo acá y detectamos directamente el anticuerpo. Y luego vamos a secuenciar para saber qué secuencia tienen estos genes, y con esa secuencia podemos armarnos un anticuerpo usando la secuencia del dominio variable de la cadena liviana y pesada que se generó acá, y combinándolos, como veíamos recién, con los genes de la cadena pesada humana y esta región, la región constante de una de las cadenas capa-holanda humanas, ¿no? Y esto se expresa, como veíamos recién, que se expresan los anticuerpos quiméricos, los anticuerpos humanizados, etcétera, etcétera. Muchas veces, sobre todo si se lesionó por descubrimiento inicial un anticuerpo, y si esta región no es humana, o sea, inmunizamos otro animal, esto hay que humanizarlo, ¿no? Y eso se hace usando phage display, porque además del descubrimiento de anticuerpos, una de las cosas más importantes de phage display es que permite humanizar los anticuerpos, cambiar, manteniendo el CDR3, como le decía, de ratón, por ejemplo, y poniendo el resto, diversificándolo con las regiones variables de un humano, haciendo una selección, luego se cambia, se deja la parte que se seleccionó humana y se ponen CDR3 humanos y se ve cuál se une, etcétera, etcétera. Es una cuestión trabajosa, pero es como funciona. Y también permite madurar la afinidad porque se pueden introducir cambios en los CDRs, hacer mutagénesis de saturación, o mutagénesis dirigida, o error-prone PCR, que introduzca mutaciones, y luego por phage display o por display en levadura se pueden seleccionar clones con afinidad mejorada. Vieron que eso es complicado. Para hacer la vida más fácil, luego se desarrollaron ratones que tienen sus genes de inmunoglobulina, parte de los genes de la inmunoglobulina humana. ¿Qué parte tienen humana? Bueno, la región donde están los segmentos B de J provienen de los humanos y se mantiene la región constante de ratón hasta acá, ¿no? Todos los dominios constantes, eso se mantiene. Y también se cambiaron las cadenas, la cadena liviana y la cadena pesada, ¿no? Y esto sí que es todo humano. De tal forma que este ratón, cuando se inmuniza, va a generar anticuerpos de este tipo. Va a tener la cadena liviana toda humana
y va a tener el dominio variable, el derivado de acá, de la cadena pesada, que va a ser humano también, o sea que el sitio de unión ya es humano. Y luego esta parte que sigue siendo de ratón, se cambia como vimos en los slides anteriores, cuando veíamos los anticuerpos quiméricos, etcétera, se cambia por la parte humana, y entonces vamos a tener un anticuerpo 100% humano a partir de ratón. Y esto se usa muchísimo en los nuevos desarrollos de anticuerpos terapéuticos, porque con estos ratones se hacen hibridomas, como vimos por la tecnología de Kellan-Mishland, y luego este anticuerpo se humaniza del todo. Esta región podía haber sido humana también y era más fácil, no habría que hacer este último paso. Sin embargo, se vio que si esta parte era humana, el ratón no generaba todos los procesos correctamente. Por ejemplo, no había cambio de clase, solo había IgM. Los procesos de maduración de la afinidad estaban poco aceitados, etcétera, etcétera. En 2006 se aprobó el primero de estos anticuerpos, que es un anti-EGFR. Pero, como les decía, ahora hay muchísimos más. Bueno, una vez que tenemos el candidato inicial, algunas de estas cosas ya hablamos. Habrá que humanizarlo, habrá que madurarle la afinidad, eso es trabajar sobre esta región. Pero también puede ser que modifiquemos otras partes, por ejemplo, la región SPC para aumentarle o disminuirle las funciones efectoras, o para eliminárselas, por ejemplo, haciendo cambios acá o eliminando las asparaginas que se glicosilan. Porque al no estar glicosilado pierde las funciones efectoras del anticuerpo. Ese es el tema de uno de los talleres, ahí lo vamos a ver. También hay que tener cuidado con posibles sitios de glicosilaciones no convencionales. A veces los anticuerpos se glicosilan en regiones que no es de esperar. O sea, acá es lo lógico, pero... Y bueno, y esas glicosilaciones pueden ser inmunogénicas. Eso pasó con el cetuximab, que hubo que quitarle algunos sitios de glicosilación por esa razón. También se puede aumentar la interacción con el receptor neonatal para aumentarle la vida media. Eso puede ser útil para que el anticuerpo actúe por más tiempo. Y a veces hay pequeños cambios que mejoran, disminuyen la capacidad de agregación, que es un problema, que es un problema por sí, porque las partículas no queremos que haya precipitación, pero también tiene que ver con este otro capítulo que es el de la inmunogenicidad. También se remueven aminoácidos que pueden oxidarse o modificarse de alguna otra forma y que generan microheterogeneidad porque queremos que sea lo más homogénea posible. Pero volviendo al punto de la inmunogenicidad, este es otro capítulo muy importante que hay que estudiar y que es muy difícil de hacerlo antes de empezar a usarlo, los anticuerpos en humanos, porque depende mucho de las características de cómo termina respondiendo los humanos. Hay algunas cosas que son fáciles, como por ejemplo un anticuerpo quimérico que tiene una parte de ratón va a ser más inmunogénico que un anticuerpo todo humano, entonces eso sí que es de las cosas que se hace, humanizarlos al máximo. Y bueno, también se pueden hacer otras cosas como hacer algunas modificaciones en los CDR, porque los CDR son inmunogénicos, porque se generaron, contra ellos no hay tolerancia, porque tenemos miles de clones de linfocito B, no es posible generar tolerancia contra esta región, y todavía después están los procesos de maduración de la afinidad durante la inmunidad, que eso genera cambios acá también. O sea, esa región es la más extraña dentro de la molécula de anticuerpos, pero también el resto de la molécula puede presentar residuos polimórficos en la población que hagan que un anticuerpo pase a ser algo inmunogénico en otra persona, ¿no?
si se basó en una persona particular, otras pueden tener ligeros cambios en la secuencia. Y bueno, la agregación, ya lo mencioné, es un tema que nos puede hacer precipitar el anticuerpo, pero también es parte de lo que aumenta la inmunogenicidad de los anticuerpos, porque el sistema inmune está orientado a reconocer partículas virales. Bueno, todas esas cosas son trabajos que hay que hacer. La inmunogenicidad, como les decía, se termina revelando en los estudios de fase 2 y fase 3, porque es muy difícil ensayarlo antes. Se pueden ya ensayar en primates no humanos, pero no es tan directa la correlación, porque la inmunogenicidad es muy paciente específica. No ya compararnos con monos, sino entre humanos, no todos responden igual. Y algunos pacientes no generan anticuerpos anticuerpos y otros sí, ¿no? Y también es importante entender que en los anticuerpos que se generan contra el anticuerpo terapéutico pueden ser bloqueantes si son contra esta región, eso le hace perder la función, pero contra esta región también se generan, como ya mencionamos, ahí pueden ser incluso anticuerpos IgE que pueden estar asociados a efectos tipo alérgicos muy importantes, ¿no? Y bueno, después hay que producirlos en células como esto, ustedes ya lo vieron en la clase de producción de proteínas recombinantes. Los anticuerpos son otra proteína más, o sea, hay que generar líneas de células CHO que se tienen que seleccionar con algún factor como el uso de metatrexato y la enzima esta de hidrofolato reductasa que no va a estar presente en las células CHO modificadas y que, bueno, es necesario que cuando hagamos la transfección se termine estando en la línea celular que generamos junto con los genes que sintetizan el anticuerpo. Y bueno, acá hay procesos de selección que luego tienen una primera estadio y luego hay que hacerlo a nivel de clones individuales para ver cuándo se empieza a escalar hasta que se ve que en condiciones similares a las que se va a producir, se produce suficiente cantidad de anticuerpos que tiene que ser muy alta, del orden de los 2 gramos por litro o más. En general hay que llegar como a los 5 gramos por litro, y eso es sumamente trabajoso, implica mucho trabajo acá, lo que hace que todo este proceso lleve por lo menos 6 meses. Una vez que está esa línea celular, es un tesoro y hay que hacer bancos, y se hace un banco de respaldo, se expande la línea y se congela, y ese es el banco madre, y luego de ese se hacen los working bank, que son tomar una de estas líneas, expandirlas, y bueno, ahí también hay que hacer cierta forma de valoración del banco de trabajo. Y bueno, y con eso luego se hacen las producciones, empezando con escalados que van aumentando hasta estos reactores enormes. Esto solo es la tapa, el reactor sigue para abajo, son reactores hay reactores de 20.000 litros que son enormes, de donde se sacan producciones de 40 kilos de anticuerpos terapéuticos. Y luego viene el downstream processing, que es la purificación es típicamente por proteína A. La proteína A es una proteína que se une a la región FC de los anticuerpos y está muy aceptado cómo eluirlos luego, cómo lavarlos, cómo para ir asegurando la afinidad. Hay que hacer inactivación viral, etapas de pulido que son cromatografía de intercambio iónico, de intercambio aniónico, que eliminan contaminantes, entre ellos proteína A que se soltó de la columna, filtraciones para eliminar los virus, bueno, y después etapa de concentración y esterilización por filtración. Y hay montones de cosas que están reguladas, acá hay algunos ejemplos de que no debe haber al final proteínas de la célula hospedera, ni DNA, no tiene que haber agregados, no tiene que haber proteína A de la que se usó acá para purificarla, etc.
Y bueno, acá yo siempre termino con esta slide que a mí me gusta mucho, pero que lamentablemente nunca la encontré actualizada. Esta es del 2005, que hace, ya dentro de poco va a ser en casi 20 años. En esa época se producía 1 tonelada de rituximab. Ahora yo no tengo el dato, pero estoy seguro de que son decenas de toneladas. Pero lo que me parecía interesante de ver acá es que dependiendo del tipo de medicamento biológico es el nivel de producción y el costo asociado. Porque ven que acá está el costo por gramo y acá está la producción anual en kilos, ¿no? Y como ven acá, el rituximab estaba en la tonelada en esta época y ahora capaz que está como por acá. Y bueno, entonces hay productos, medicamentos biológicos que se producen en poca cantidad porque hay pocos usuarios, enfermedades raras como son los factores de coagulación o interferones que se utilizan solo en algunas infecciones. Y esos son muy caros y se producen en cantidad de kilos nomás, ¿no? Pero a medida que vamos bajando y llegamos a los anticuerpos terapéuticos, son las moléculas, los medicamentos recombinantes, proteínas recombinantes que se producen en mayor escala, y eso también es un desafío en sí, ¿no? Esas producciones masivas y con esos tamaños. Y bueno, dejamos por acá, y esta clase es la que ustedes van a tener disponible como clase grabada. Bueno, me despido.